Muchos chicos llegan al barrio solos, desorientados y sin saber muy bien qué hacer. Sileye es uno de ellos. Llegó hace 3 meses desde Gambia con la esperanza de encontrar una vida mejor, pero cuando llegan aquí suelen decepcionarse. No encuentran lo que esperaban. Su gran pasión es el baloncesto y entrena cada día en la cancha del barrio. Él no lo sabe, pero si hay algo que le va a ayudar, es esa pasión. El deporte suele ser muy importante para estos chicos. Les ayuda a trabajar por un objetivo, por un sueño. Es muy importante que tengan un acompañamiento para poder tener un futuro. Pero ese acompañamiento no siempre tiene sus frutos. Veo a muchos chicos como Sileye esforzarse para finalmente acabar fracasando. Y es lo que me hace sentir más impotente, ver que ellos se esfuerzan al máximo y que ni aun así consigan una sola oportunidad de alcanzarlo. Esta es Leti, mi mejor amiga. De pequeña nos pasábamos toda la tarde jugando con un balón. Yo lo dejé porque decían que era cosa de chicos. Pero Leti siguió jugando. Ojalá yo hubiera hecho lo mismo. Muchas veces nos quedamos a ver el entrenamiento del equipo del Casal. Cuando estamos allí, a Leti se le ilumina la cara. Ella no me lo dice, pero sé que le encantaría jugar con ellos. Leti es muy valiente. Siempre he admirado su fuerza, su coraje. Estos chicos necesitan ayuda. No podemos dejarles solos. Ya lo están. Necesitamos darles herramientas para que encuentren un sentido a su vida. Tenemos que acompañarles para que descubran su potencial. Por eso es importante el entorno. Encontrar esa motivación es mucho más fácil si tienes un entorno que te ayude. Para eso estamos ahí, para que el lugar de donde partas no determine el lugar al que puedes llegar. Me llamo Amin. Tengo 10 años. Vivo con mis 2 hermanos, Fatiha y Nabil. نبيل فين كنتي؟ واش شحال هكا نبيل سير رزقوك يمشي يقرا وما تنساش الحوايج ديال الخدمه راه ما فوق قامه يلا بسلامه امين يلا راه تعطلنا. Desde que mis padres ya no están, ellos se encargan de todo. امين يلا راه تعطلنا vamos. Mi hermano Nabil es muy especial. Su sueño es ser profesor de gimnasia. Le encanta leer sobre gimnasia y el deporte, pero no puede estudiar porque tiene que cuidar de mí y trabaja. Ellos creen que yo no sé nada porque solo soy un niño, pero sé muchas cosas. Sé que mi hermano está cansado. Todos los días me lleva al cole y va a trabajar. Siempre que una tiene un problema, ahí está la otra. Es muy difícil enfrentarse a los conflictos si no conoces la lengua y la cultura de la gente que te rodea. Precisamente por todo eso, soy educador. Hola, buenas tardes. Llamo para lo de la carrera de la semana que viene. Sí, esa. Sí, mire, me llamo Nabil Ziddi. Mira, le deletreo. Pero, aunque a veces le veo triste, siempre sigue adelante. Nabil, acabas el turno y sube para arriba. Un momento, ahora voy. A mi hermano le gusta mucho salir a correr por el barrio. Dice que le ayuda a relajarse. Cuando ha tenido un mal día, siempre sale a correr. Le envidio. Siempre va un paso adelante y me ayuda a llegar donde está ella. Siempre he oído que nosotras no valemos para esto, que tendríamos que estar cuidando de la familia, pero a Leti no le importa. Yo quiero ser como él. Pase lo que pase, siempre cuida de mí y está ahí. Ella no deja que los demás le aparten de su objetivo. Ella sabe que vale mucho más que todo eso, y yo también. Porque nunca se da por vencido, porque es como un superhéroe. Pero las cosas no siempre son fáciles para los superhéroes.
Vam cultivar un verger deliciós al raval de la història, plenets de pols i de ports, buidets de pau i de glòria. Vam cultivar un verger deliciós al raval